Alright, bienvenidos. Pues hoy vamos a cambiar nuestro tema de las últimas semanas. Las últimas semanas estamos hablando de qué es la iglesia, qué es la comunión, qué es qué es la comunión del misterio. Entonces, tomamos unas semanas dedicadas a estudiar eso, que somos unidos, que nosotros somos la iglesia, que cuando estamos unidos es porque somos miembros del mismo cuerpo y eso es la comunión que tenemos esa misma unión, que somos unidos por una, una cosa en común, ¿verdad? Entonces, hoy quiero tomar un tiempo de hablar de otra cosa. Estamos estudiando Romanos y ahorita estamos en Romanos 3 y repasamos un versículo en las últimas 2 semanas, pero obviamente cuando estamos estudiando versículo por versículo, estamos estudiando el versículo en el contexto, que en el contexto de lo que el autor está escribiendo. A veces gente nomás toma versículos, ¿qué significa este versículo para mí? O um, muchos les gusta Jeremías 29:11 o lo que sea, ¿verdad? Que Dios tiene un plan para cualquier persona, pero cuando lo lees en el contexto estás mirando que ese versículo se refiere específicamente que Dios va a regresar a Israel y no para nosotros hoy. Pero obviamente estamos estudiando versículo por versículo, pero el versículo que repasamos en Romanos se puede predicar varias semanas uh, de afuera del contexto. Es un versículo poderoso. Entonces, hoy vamos a hablar de eso porque en nuestro estudio no podemos predicarlo así y salir de nuestro contexto, pero el versículo viene siendo Romanos 3:4 que dice que Dios sea verdadero y pues gente dice, ya, seguro, Dios es verdadero, pero hoy en día estamos viviendo en un tiempo que se llama el postmodernismo. Y esa es una idea que gente piensa, una filosofía básicamente que según los estudiados de hoy, los que son académicos, dicen que no hay absolutos, que no hay una verdad absoluta o universal, que hay diferentes verdades o que tu verdad es tu verdad y yo tengo una diferente verdad. Entonces nunca se puede decir que hay una verdad de tener una certeza. Entonces hay problemas con esto. Hoy no hay tantos ateos, pero hay más agnósticos que dicen no se sabe si hay un Dios, no se sabe si existe o no existe, pues nomás vamos a tomar la decisión de decir que no sabemos. Y a veces en ciencias pasa esto. Ok, hoy sabemos que si congelas agua se hace hielo, ¿verdad? Esto sabes, es como una regla que sabes. Y pues a veces cuando estás haciendo experimentos encuentras otras cosas, entonces ahora sabemos algo más. Antes pensábamos que era esto, pero ahora algo cambió y ahora tenemos una diferente resulta cuando estás haciendo experimentos. Entonces, por esta causa, gente dice que no se puede tener una certeza absoluta, que debemos estar en la mentalidad de que nomás no se sabe. Entonces, el que es más inteligente ahora dice no se puede saber de seguro. ¿Ok? Ese es el postmodernismo, que no hay una verdad objetiva. Entonces, muchos dicen hoy que la verdad es subjetiva. ¿Okay? En, en medicina, cuando gente está escribiendo la documentación, hay una porción de información que es subjetiva. Y un ejemplo es que paciente dijo que tiene 9 de 10 dolor. ¿Okay? Pero otra persona puede decir yo tengo 7 de 10 dolor. Entonces, uno está sintiendo 9 y uno siente 6 de 10 en un nivel, ¿verdad? Pero lo que es 9 para una persona puede ser un 1
para otra persona. Es solamente lo que uno está sintiendo, lo que uno piensa. Eso es información subjetiva. Mientras objetiva es midimientos. Persona puede subir el brazo a 90 grados o solamente puede caminar 10 minutos. Esa es información subjetiva, lo puedes mirar, nunca cambia, ¿verdad? Nunca cambia esta información. Es algo que otra persona también puede mirar. Entonces, gente dice hoy que solamente es que la verdad es subjetiva. Entonces, otro problema es de quién tiene la verdad entonces. Si hay un conflicto, pues mi verdad es mi verdad y la tuya es tuya. ¿Quién tiene la verdad? ¿Ok? El postmodernismo también critica las autoridades tradicionales. Critican religión, critican ciencia, critican básicamente todo. Dicen, ¿por qué está construido esto? Es básicamente sociedades construyeron esto. Básicamente sociedades construyeron la verdad. Dicen que las leyes como no matar, no comer adulterio, dicen que no era Dios dándonos las conciencias para saber de estas cosas. O estudiamos en Romanos que Dios nos dio conciencias para saber estas cosas. Pero dicen que humano con tiempo por las sociedades construyeron leyes, construyeron morales. Entonces eso es algo subjetiva, que era hombre que lo construyó y no Dios poniendo eso en tus mentes. Entonces, eso de que no matar bebés, pues era hombre construyendo esas leyes con tiempo. Pero Dios nos dio esa moral, esa conciencia para saber que eso es malo, no hombre con tiempo construyendo esta verdad. Entonces, están diciendo que estas autoridades, todas las leyes, que es construida por hombre y que no debemos tener estas autoridades como Dios o como otras leyes. Pero la contradicción de esto es que eliminan autoridades y lo reemplazan con la verdad de ellos. ¿Ok? Pues esas leyes, Dios, Biblia, todo eso, eso no es verdad, eso a lo mejor es verdad para ti, pero para mí no es verdad. Por ahora mi verdad es mi autoridad. ¿Ok? Cambiaron la autoridad. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Tú tienes la autoridad? ¿El noticiero, el profesor, el gobernador? ¿Quién tiene la autoridad? Ahora, si no hay verdad o autoridad absoluta o absoluto, ¿quién la tiene? ¿Tú mismo? Hay problemas con esto. Entonces, esta palabra autoridad es un poder que gobierna o ejerce el mandado o hecho o de derecho, una potestad, algo que tiene dominio. ¿Ok? Entonces, una autoridad puede ser policías, pues las autoridades lo arrestaron, ¿verdad? A veces se dice así, o la autoridad en la iglesia, o la autoridad en escuelas, los maestros o lo que sea. Hay autoridades, es lo que tiene dominio sobre ti. Y pues no puedes tener dos autoridades. Eso dice Jesús, no puedes servir al Señor y a Mamón al mismo tiempo. No puedes servir dinero y Dios al mismo tiempo. Entonces, gente no puedes tener dos autoridades iguales, no pueden tener la misma autoridad. ¿Okay? Aquí en Estados Unidos trataron de hacer eso con el Congreso y judicial y presidente, pero eso ya se está destruyendo básicamente. La Iglesia Católica trata de tener tres autoridades, dicen que es como una silla, que hay tres palos o pies en esta silla, y dicen que uno es la iglesia, uno es la Biblia y otro es tradición de hombres, que viene siendo las enseñanzas de hombres. Entonces, ¿cuál tiene más dominio de otro? ¿Verdad? ¿Quién tiene? Si uno se está contradiciendo, ¿cuál tiene dominio? ¿Okay? No puede haber dos autoridades iguales. ¿Quién gana? ¿Okay? Hay uno más grande.
También cuando hay autoridades, tu autoridad es tu salvador. ¿Cómo es eso? Si alguien te hace daño, ¿a quién le vas a llamar para salvarte? Si hay gente, ok, a lo mejor yo me voy a salvar yo mismo. Yo voy a proteger mi casa, tengo armas o lo que sea, ¿verdad? Gente que piensa así, es que viven en los bosques. Pero cuando alguien te ha hecho daño, a lo mejor necesitas ir al tribunal de justicia. Hay leyes para que ellos puedan castigar a los que te hicieron mal, ¿verdad? Ellos son autoridades, ellos te están salvando de este problema que tú no quieres estar, pero alguien por consecuencias de estar en un mundo presente malo, estás en, ¿verdad? Entonces, esas autoridades también te van a salvar de estos problemas. Entonces, tu autoridad es también tu salvador. Entonces, ¿quién confías para ser tu salvador? ¿Ok? Y pues en este estado tenemos un gobernante para ayudar cuando hay cosas malas. Hay leyes para eso. Entonces, una cosa, si no hay verdades, entonces, que si no hay verdades y todos tienen su propia verdad, ¿cómo vamos a encontrar la verdad? ¿Okay? Porque nosotros como humanos no queremos, pues yo quiero creer mentiras, ¿verdad? Yo quiero que me sean como un payaso. Nadie piensa así, todos quieren ser correctos. Pero la cosa es que todos los hombres han sido incorrectos. ¿Okay? Todos. No hay nadie que vive 80 años y dice, no, pues yo nunca fui incorrecto. Todos dicen, pues el momento que lo encuentran haciendo errores, dicen, pues yo también soy humano, ¿verdad? Dicen así, pues yo soy humano, ¿qué esperas de mí? Yo no soy perfecto, soy humano. Todos dicen eso, ¿verdad? Soy humano. Todos han sido incorrectos. Si vamos a Romanos 3:4, ese es el versículo de que estábamos estudiando las últimas semanas. Pero dice en Romanos 3:4, hablando de que Dios va a juzgar, pero dice, más antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Ese es el parte que vamos a dedicar hoy. Entonces aquí dice Pablo que cada hombre ha mentido, ¿verdad? Y Dios es el que es verdadero. Pero gente no quiere creer que Dios es verdadero y gente no quiere creer que son mentirosos. O a lo mejor ha hecho unas pocas mentiras, pero yo no soy una persona que mienta todo el tiempo. Conocemos esas personas. Conoces a esa persona, todo el tiempo echa mentiras. Exagera bien mucho. Pero tú eres uno de estos mentirosos. Todos nosotros. Todo hombre. No algunos, todo hombre. Y pues este mensaje de hoy no va a ser un mensaje que nos hace sentir bueno, pero es necesario de saber que nosotros, aunque estamos dividiendo correctamente, que somos mediados de actos y que sabemos la voluntad de Dios, también somos mentirosos. ¿Okay? Si vamos a Jeremías 17. Jeremías dice que no debemos confiar en hombre. Es algo malo confiar en hombre. Dice Jeremías 17, versículo 5. Dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Bendito el varón que se fía en el Señor y cuya confianza es en el Señor. Okay. Aquí en Jeremías hay ocasiones que en vez de confiar en el Señor,
están confiando en los egipcios. Que dicen, oh, pues aquí van a venir los babilonios o lo que sea, esas otras naciones que van a juzgar Israel. Y dicen, mejor que ir a Egipto y que agarrar caballos, que agarrar armas de ellos. ¿Ok? Y Dios dijo en la ley que no hagas eso. Dijo, no vayas a Egipto a agarrar caballos. ¿Por qué? ¿Qué importa de caballos? Es porque ahora están confiando en el poder de los caballos y armas en vez de Dios. ¿Ok? Están confiando en hombre en vez de Dios. Dios dijo en la ley que si hacían la ley y eran obedientes, Dios los iba a salvar de cualquier enemigo. Entonces la salvación que Israel iba a recibir iba a ser no nomás salvación de pecados, sino salvación de los enemigos, de las naciones, de todo. Enfermedades, ellos iban a recibir todo. ¿Ok? Pero ellos están confiando en hombre. Y por eso dice, maldito el que confía en hombre. Porque ahora estás poniendo tu fe en otra cosa que no es Dios. Entonces hoy, hombre dice que la Biblia no se puede creer, que es incrédulo. Pues mira cuántas fábulas hay. Habla de dragones, habla de gente que vive 900 años. Eso es ignorante. Ustedes son sin educación, ¿verdad? Y pues nosotros aquí, pues Dios lo dice, entonces vamos a creer Dios. Pero gente hoy dice que creer la Biblia es ser ignorante, que estás atrasado siglos si piensas que la Biblia es correcto. ¿Ok? Parte de esta razón es que hombre no tema a Dios. ¿Ok? Si vamos a Jeremías 5, en Jeremías 5, versículo 22, dice, a mí no me temeréis, dice el Señor, no me amedrentaréis a mi presencia, que el mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde, tornaronse y fuéronse. ¿Okay? Y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Entonces, Dios dice, ¿no me van a tener temor? No, yo soy el creador que hice los océanos, hice la creación y no me van a tener reverencia. ¿Verdad? Esa palabra reverencia es tener como un gran respeto. ¿Ok? Dice, este pueblo en sus corazones no me teman. No tienen reverencia, que Él es el creador y Él es completamente justo para destruir su creación. ¿Ok? Pero hombre no se humilla delante de Dios. Hombre dice, es locura todo eso. Cuando tú temas a Dios, cuando temas a este creador, vas a reconocer que tú estás en una posición sin poder. Vas a reconocer que tú estás en una posición que no, ¿cómo vas a hablar para atrás a Dios? ¿Ok? Nosotros tenemos temor y reverencia para gobernadores, tenemos reverencia para gente de autoridad, policías, lo que sea, padres, ancianos, pero gente no tiene reverencia al Creador, el que te da vida. Si vamos a Jeremías capítulo 2, en versículo 19.
Dice, tu maldad te castigará. Tu propia maldad es lo que te va a castigar. Es lo que está diciendo aquí. Y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos. Esa palabra me encanta, Dios de los ejércitos, Dios de una milicia, eso significa ejércitos, un army, ¿ok? Dios de los ejércitos dice, tu maldad te va a condenar, te va a castigar y falta de temor de mí. Falta de temer a Dios resulta apartarte de Dios. ¿Okay? No tienes reverencia a Él. Si vamos a Job 28, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, el entendimiento. Eso es lo mismo que Salomón dice varias veces en Proverbios, que el temor de Dios es el principio de sabiduría. Eso dice varias veces en Proverbios. Pueden leer los primeros de Proverbios y a lo mejor lo van a encontrar unas 5 o 10 veces, ¿verdad? En esos capítulos. Todo el tiempo lo dice. Dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, el entendimiento. ¿Okay? Si vamos a Salmo 98, teniendo esta reverencia a Dios, significa, como hace rato dije, reconoces que estás en una posición que eres un pecador delante de Dios. Igual que cuando Isaías estaba enfrente de la presencia de Dios, él miró que él era profeta, él era ya según un santo de Dios, pero cuando estaba enfrente de él, miró que sus labios eran inmundos. Digo, wow, como yo no soy digno de estar aquí. Tienes esta reverencia a Dios, que no eres digno para Él, ¿verdad? Sabes que Él tiene todo el poder de castigarte, por eso dice en Romanos 3:4, cuando dice que Dios sea verdadero, y luego se está refiriendo a David, que en David dice en Salmo 51, versículo 4, dice que Dios es justo para juzgarlo. Si Dios juzga los pecados de David, Dios todavía es justo. Si Dios nunca murió por nuestros pecados, ahora me estoy brincando en mi versículo, en mis apuntes, pero si Dios es completamente justo para condenar todos. Eso es la mentalidad que necesitamos aprender. Pero aquí en Salmo 98, ¿qué les dije? 96, disculpe. 96, versículo 8. Al versículo 10 dice, 96, versículo 8, dice, dad al Señor la honra debida a su nombre. Tiene honra que Dios es digno para recibir honra. Dice, tomad presentes y venid a sus atrios. Adorar al Señor en la hermosura de su santuario, temed delante de Él toda la tierra. Toda la tierra debe tener este temor para Dios. No nomás humano, pero dice que todos los animales y todo, ¿verdad? Pero dice, versículo 10 dice, decid entre las gentes, el Señor reina también establecerá el mundo para que no sea conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. ¿Okay? Entonces, debemos tener este temor para con Dios. Debemos honrarlo porque es digno de tener esta honra. Y eso es lo que pasa, que Dios no tiene temor, que
gente no tiene este temor, reverencia a Dios. Dios es esa Biblia locura. ¿Ok? Pero Dios es verdadero. Aunque el mundo no lo quiera, Dios va a ser verdadero. Dice en Filipenses capítulo 2 que en versículo 10 que todos en el cielo y debajo de la tierra se van a hincar a Dios. Y no nomás a Dios, al hombre Jesucristo. ¿Okay? Que a Jesús, toda la tierra, los que están arriba de la tierra y debajo de la tierra, se van a hincar al nombre de Jesús. Entonces, aunque eres condenado, aunque no crees en Jesús en esta vida, vas a saber que Él es Dios cuando estás en el infierno. Todos van a saber que es Dios. Dos opciones, lo reconoces ahorita o ya cuando estés en condenación. ¿Ok? Aunque no quieras Dios, Él es Dios. Nada, solamente porque tú no crees en Él ya no existe. Eso es lo que postmodernismo dice. Oh, pues eso no es mi verdad, entonces por eso ya no existe Dios. Pero solamente porque no es tu verdad, no significa que es la verdad. ¿Ok? Dios todavía existe, aunque en tu mente no existe. Okay. Vamos a Hebreos 4. En Hebreos 4, versículo 2. Ese es un versículo que necesitan subrayado en sus Biblias. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más aguda que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tuétanos. El tuétanos es adentro de tu hueso, ¿verdad? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Okay? Estamos estudiando en Romanos que en Romanos 2:16 que Jesús va a juzgar los pensamientos de hombres en el día de ira, ¿verdad? Que Dios conoce nuestras conciencias, que nuestras conciencias es un testigo, ¿verdad? Que nuestra conciencia nos va a acusar y que también nuestra conciencia está excusándonos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos de nuestros corazones. Más aguda. Es bonito este versículo porque en Revelación dice que Jesús va a venir de los cielos y va a juzgar con una espada que es, y también hay otros versículos en Isaías que es una espada que sale de su boca, pero que esta espada es las palabras de Dios, igualmente que Él dijo que haya luz con sus palabras, construyó cosas igual que con sus palabras va a juzgar. Pero esto es algo difícil. La verdad nunca se siente chido. Nunca se siente, yay, como escuché la verdad. A nosotros nos gusta escuchar la verdad cuando manifiesta lo que está en las tinieblas, o mira a sus gobernantes corruptos. Como nos gusta cuando la verdad, cuando estamos descubriendo, como encontrando la verdad. O mira esos corruptos allá, mira, que al fin los encontraron. Nos encanta escuchar eso, como estábamos estudiando el otro día de que no debemos gozarnos cuando el enemigo caiga, ¿verdad? Pero el hombre le encanta la verdad cuando le conviene. Pero cuando la verdad nos ataca a nosotros, no se siente chido. Te quedas en silencio, te quedas en shock a veces. ¿Ok? La verdad manifiesta lo que está en las tinieblas, y lo que está en las tinieblas es nuestros corazones y los pensamientos de nuestros corazones, como dice que nuestros corazones fueron entenebrecidos en Romanos 1. Pero nunca se siente chido. Si vamos a Actos 2, eso no están los apuntes, pero aquí está de extra.
En Actos 2, en Pentecostés, Pablo está predicando y les culpa que mataron a Cristo. Y en Actos 2:37 dice, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. Esa palabra compungido significa tener un tristeza o dolor profundo. ¿Okay? Entonces, esta gente que estaba escuchando la predicación de Pedro, tenían un dolor en sus corazones. Wow, estaban arrepentidos. Y luego dicen, de corazón, y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Escucharon la verdad, sintieron un dolor. ¿Qué hacemos? ¿Okay? So, hay diferentes maneras que podemos responder a la verdad. Y depende de la condición de nuestro corazón. Si vamos a Actos 7, aquí encontramos lo opuesto. En Actos 7, versículo 54, después de la predicación de Esteban, que Esteban le dice que todos son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resisten el Espíritu Santo. Y luego los israelitas dicen en versículo 44, dice, y oyendo estas cosas fueron heridos hasta el corazón y crujían los dientes contra él. Entonces, hombre puede tener dos maneras de responder a la verdad. Todos modos vas a sentir dolor, pero uno es con fe a lo que Dios dijo o con duda y vas a resistir lo que Dios dijo. No, pues que matar a Esteban. ¿Ok? Entonces, la verdad duele. La verdad no se siente bueno. Se siente bueno cuando encontramos la verdad de la gracia de Dios, pero ahorita estamos encontrando la verdad que somos todos condenados, que todos somos dignos completamente para ser condenados. Si vamos a Juan, primera de Juan, en capítulo 5, dice en versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Aquí Juan está diciendo, no es el acto de echar mentiras. Dice, el acto de no creer existe es una mentira. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque Dios dijo que Él vino en la carne. Y yo estoy diciendo, un incrédulo, ¿ok? Yo estoy diciendo, no eres Dios. No, en mi mente, yo no te creo, Jesús, que eres Dios. Aunque no lo dije, lo pensé. Entonces yo estoy diciendo que tú, Dios, yo estoy diciendo, Jesús, estás diciendo mentiras. Jesús, tú estás diciendo que eres hijo de Dios. Yo digo que estás diciendo mentiras. Hay un libro que se llama Más que un carpintero. Y es bonito ese libro, es un libro bien chiquito. Y dice que Jesús era verdad o era loco. ¿Ok? Una de las dos cosas, era verdad o era loco. Porque si Él caminó en este mundo, Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Si Él no estaba diciendo la verdad, entonces era un loco diciendo que era Dios. Y un incrédulo va a decir, tú no eres Dios. ¿Okay? Entonces estás diciendo que Dios, Jesús, es mentiroso. Jesús, eres un mentiroso porque estás diciendo que eres Dios. Porque no lo crees. Right? Entonces, diferentes maneras que tú puedes ser un mentiroso. ¿Ok? Pero vamos a Primera de Corintios capítulo 15. No se preocupen, luego vamos a llegar aquí a lo bueno. Todo el tiempo decimos, ¿quieres las noticias? Las malas noticias primero y luego las buenas después, ¿verdad? Pero 1 Corintios capítulo 15, Pablo está
reprendieron los corintios porque hay unos que no creen en la resurrección. Y dice en versículo 15, 1 Corintios 15, dice, y también somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo, el cual no resucitó, si es así que los muertos no resucitan. Entonces, Pablo está diciendo, ok, yo, Pablo, estoy predicando que Dios resucitó a Cristo, pero hay gente diciendo que no hay resurrección. Si no hay resurrección, yo estoy diciendo que Dios es mentiroso, porque yo estoy diciendo que Dios lo resucitó. Dios me dijo que Dios lo resucitó, y si no es verdad eso, entonces yo estoy diciendo mentiras de Dios y también estoy diciendo que Dios hizo mentiras. ¿Ok? Dios hizo mentiras de algo que Él hizo. Si no hay resurrección, entonces estamos falsos testigos de Dios. Y no somos. La resurrección sí pasó. Otra cosa, hoy es el Easter que le dicen. Dicen que hoy es el día de la resurrección. ¿Okay? Pero si fue crucificado, dice que estaban cenando, ¿verdad? Que según dicen que el viernes. 3 días y 3 noches después, no es hoy, eso será mañana. ¿Ok? Solamente es 2 noches, sábado, la noche de viernes y la noche de sábado, eso solamente es 2 noches, es unos 3 días y 3 noches. Estamos haciendo mentiras de Dios allí. Entonces estamos falsos testigos diciendo que Cristo no murió por pecados, si ese es el caso. Pero Cristo sí murió por nuestros pecados. Vamos a Tito. El libro de Tito está... Si alguien dice que Cristo no es Dios, podemos encontrar en cada capítulo una vez que dice que Cristo es nuestro Salvador. La primera vez dicen en capítulo 1:4 que dice Cristo es nuestro Salvador, pero en unos versículos anteriores dice que nuestro Salvador es Dios, en versículo 3, pero en capítulo 2 dice, en versículo 10 dice, y nada defraudando, sino mostrando toda buena lealtad para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. ¿Okay? Ahí tenemos esta salvación, ya se ha manifestado. Capítulo 3, versículo 11 dice que estamos esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Cristo Jesús. Hay un versículo que dice Dios es nuestro Salvador y Cristo es este Dios y Salvador. En capítulo 3, versículo 4 dice, mas cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres apareció, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, Cristo es nuestro Salvador, Cristo murió por nosotros y nosotros estamos testificando que eso es la verdad. ¿Okay? No es que hay diferentes salvadores o que hay diferentes dioses o que diferentes caminos todos los trae el mismo Dios. La Biblia, si la Biblia es nuestra verdad, la Biblia dice que solamente hay un Dios y que ese Dios se manifestó en la carne y que ese hombre que se manifestó en la carne y que es Dios en forma de carne, dijo que Él es el camino, la vida y la verdad. Que Él es el único vía para llegar al Padre. Si eso es nuestra verdad, entonces no hay otras maneras para llegar a Dios. No hay otros mediadores, no hay otros dioses, no hay otras verdades. ¿Okay? Debemos servir el único que es Dios. Entonces, nosotros debemos tomar la decisión de qué vamos a servir, qué vamos a poner para nuestra autoridad. ¿Es Dios o hombre? ¿Okay? En Romanos 16,
después de 16 capítulos de doctrina, Pablo dice, les enseñé doctrina, no se deben apartar de esta doctrina, porque hay algunos que sí se están apartando de doctrina. En Romanos 16, 18, dice, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. Entonces hay gente profesando ser cristianos, pero dice que ellos no los sirven, sino a sus vientres. Vientres de adentro, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Pero aquí es nuestras emociones, nuestras codicias. ¿De dónde viene la codicia? Viene de nuestros corazones. Como dice en Romanos 1, que nuestros corazones nos engañó. ¿Verdad? Dice que Dios nos entregó las inmundicias de nuestros corazones, que nuestros corazones eran necios. Y hay gente no sirviendo a Jesús, sino sus vientres, sus codicias, sus gustos, lo que ellos quieren. ¿Okay? En Filipenses capítulo 3, Pablo dice, otra vez, cuidado con estos hombres. Dice en capítulo 3, 2, dice, guardaos de los perros. Cuidado con ellos. Pero dice en capítulo 3, versículo 19, dice, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es la vergüenza de ellos que piensan en lo terreno. ¿Okay? Dice, estos son enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, y Dios es el vientre de ellos. Ellos no están sirviendo doctrina, ellos no están sirviendo a Dios y sus palabras, sino sus vientres, y están pensando en lo carnal, en lo que ellos quieren, en lo terreno. Oh, pues yo sirvo a Dios, yo estoy profesando el nombre de Dios, mira todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Hay gente que dice eso, pero lo vientre es lo que tú quieres. Pues yo quiero predicar allá. Why? ¿Por qué? ¿Verdad? O yo quiero tener una iglesia más grande, que haya más gente. Piensan en lo terreno. Terreno es no en las cosas de Dios. Eso dice en capítulo, estoy pensando en Colosenses, dice en Colosenses que debemos pensar en las cosas del cielo. No está Cristo, no en las cosas de aquí. Ya somos muertos aquí. Y también dice en 2 Timoteo que debemos tener cuidado porque gente se va a apartar de la sana doctrina y van a predicar solamente lo que gente quiere escuchar. ¿Okay? No, pues predicando doctrina, nadie me escucha. A lo mejor voy a predicar algo que a gente le gusta escuchar para motivarlos. Y dice que es algo porque tienen comezón de oreja, de oídos, ¿verdad? Y gente se va a apartar de sana doctrina para gente que predica lo que ellos quieren escuchar. No, pues esa verdad era muy duro. Dios es muy duro. Quiero otro pastor. Si vamos a Colosenses capítulo 3, en versículo 8, dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. ¿Sí es ese? Oh, no, versículo 5, disculpe, pero eso también era chido. Ok, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. Avaricia es codicia, lo que tú quieres. No es lo que Dios quiere, es lo que tú quieres. ¿Cómo dijo Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní, verdad? Estaba llorando, orando, estaba sudando sangre y dice, por favor, quítame esta copa, ¿verdad? Esta copa de ira que viene. Pero luego dice, no mi voluntad, la tuya, Dios. Jesús dedicó toda su vida
al Señor. Eso es amar a Dios con toda tu alma, cuerpo, corazón. ¿Ok? Nosotros cuando estamos haciendo lo que nosotros queremos y no hacer la voluntad de Dios, estamos cometiendo idolatría. ¿Ok? Eso puede ser pasatiempos, eso puede ser cualquier cosa que nos da gusto, que no es de Dios. Piénsalo por un ratito. ¿Ok? Entonces, es algo duro lo que dice la Biblia. Gloria a Dios que somos salvos por gracia, pero eso no significa que ya no debemos tener este temor de Dios, porque un día vamos a estar enfrente de Él. ¿Okay? Entonces, la Biblia afirme que es la palabra de Dios. La Biblia afirme que todas estas palabras, no nomás Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero que toda la Biblia es la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. ¿Ok? ¿Vas a creer toda palabra o no? ¿Necesitas más palabras o no? ¿Vas a agregar otras autoridades para ser igual que la Biblia? O pues tradición es igual que la Biblia. Es igual que la palabra de Dios. O más. ¿Ok? ¿En dónde estás poniendo tu autoridad? Los propios cristianos hoy dicen que, oh, pues hay esta evolución, que por millones de años cosas fueron creadas, pero la Biblia dice que pasó en 6 días. La Biblia contradice lo que gente dice de evolución. Gente dice que Adán y Cristo son alegorías. Oye, la Biblia es cierto, pero no fue exactamente así, son alegorías. Entonces, como dicen en Romanos 5, 12, que por un hombre entró muerte. Pero si había ya millones de años de muerte, entonces Adán era después de muerte, después de todo eso. Si es todo por alegorías, entonces ¿por qué dijo Jesús en Mateo 19, al principio Dios hizo hombre uno, ¿verdad? Él hizo el matrimonio hombre y mujer. En Actos 23, cuando Pablo está encarcelado, hay fariseos y saduceos. Los fariseos creen en la resurrección, los dos son israelitas, y los saduceos no creen en resurrección y hacen una contienda. Hoy judíos piensan que, unos judíos, hoy de los rabínicos, dicen que, oh, pues esos milagros de Moisés no eran como la Biblia lo explican, tratan de explicarlo de una diferente manera, tratan de ser alegorías. Entonces la Biblia no significa lo que dice. ¿Okay? Ahora, tú estás cazando tu propia interpretación. Como dice en 2 de Pedro, que la Biblia no es por interpretación privada. Lo que dice, dice. ¿Ok? Igual ahora que nosotros de doctrina, de mediados de actos. Dice, oh, pues no se encuentra esta doctrina de mediados de actos, no la encontramos en 2000 años. Gente se apartó de Pablo. Dice que gente se va a partir de Pablo y que van a ignorar la palabra. Dice en 2 Timoteo, en capítulo 3, dice, en versículo 1, dice, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y allí sigue, ¿verdad? Versículo 5 dice, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella, a los tales también evita. Versículo 7 dice, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y luego da el ejemplo que estos hombres en los tiempos de Moisés también resistieron la verdad, que son reprobados a la fe,
y corrompidos en la mente. ¿Okay? Gente se aparte de la verdad para seguir tradición, religión. Está en la Biblia que Pablo recibió un misterio. No importa que no fue enseñado por casi 2000 años. Eso no importa. Si una práctica, una religión, o lo que sea, si contradice la Biblia dividida correctamente, entonces es una mentira, aunque sea enseñado por siglos, o aunque hay millones de gente que sigue estas religiones. No importa. Igual que en los tiempos de Elías, todos los profetas falsos que estaban siguiendo a Baal, ¿verdad? Que según eran los sacerdotes del reino. Y Elías dice, yo soy el uno, ¿verdad? ¿Dónde hay? ¿Dónde están los otros? Pues luego Dios dice que hay 7000 que no se han hincado a Baal. Pero hay gente de mentes corrompidas. Y si vamos a... Sí, ¿dónde vamos? Hay gente que... Ya, vamos a Colosenses 2. Hay gente que sigue... Tito 1. Y pues Colosenses, Tito, nos da amonestación de no seguir doctrinas de hombres. Dice en versículo 9, dice, reteniendo firme la palabra como le ha sido enseñada para que como exhortar a convencerlas con sana doctrina a los que contradijeren, ¿verdad? Que hay muchos que engañan, que hay muchos que trastornan casas, que hay muchos que están destruyendo la fe de otros. ¿Okay? Están predicando fábulas. Dice en versículo 14, dice, no escuchando a fábulas judíacas de los judíos y mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad. Religión, fábulas, cualquier cosa que no es de sana doctrina, se aparta de la verdad. ¿Okay? No debemos poner atención a eso. Tenemos la verdad, hay una verdad absoluta y la encontramos en Cristo. Hoy tenemos la verdad, pero la cosa es que se requiere fe. Aunque esté enfrente de ti, gente no lo cree. Igual como dice Jesús, aunque miren a alguien que resucita, no van a creer. ¿Verdad? En Hebreos 11, versículo 1. El mundo, como estaba diciendo, que hay la mentalidad del postmodernismo, pero hay también la mentalidad de lo que es natural, el naturalista. ¿Okay? Entonces, gente dice, solo creo lo que veo, lo natural. Yo puedo ver con mis ojos que agua se convierte a hielo. Y luego también puedo mirar que se convierte a vapor. Eso se puede ver, eso es lo natural. ¿Okay? Si alguien te dijo, ¿sabes qué? Hay un ciclo de agua, pero nunca lo miraste, ¿lo creerías? Es interesante porque Job habla de esto antes de que gente lo estudió. Ya, lo podemos hablar de eso, pero si nosotros nunca miramos la resurrección de Cristo, ¿verdad? No estábamos allí, pero dice en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Ok? Cuando regresa Cristo, todos se van a hincar a Dios, pero en ese tiempo ya no va a haber fe, porque ya lo vistes como Dios, ya lo vistes en su revelación glorioso con sus ángeles viniendo a juzgar. Entonces, cuando Él regresa, ya no hay fe, solamente es mirar que Él te va a juzgar. ¿Ok? Entonces, tener fe es esperar algo que no has visto. Es una sustancia. No es, yo nomás creo Dios porque lo creo.
pues ¿qué crees de Dios? O creo que me va a salvar. ¿Por qué crees que te va a salvar? Pues yo tengo fe que Él me va a salvar porque Él murió por mí y Él hizo lo que es suficiente para mi salvación. Es todo lo que Él ha hecho. Pero dice en versículo 3, dice, por fe entendemos los mundos fueron formados por la palabra de Dios, que todo fue las cosas que se ven, no fueron hechas de cosas que aparecen. ¿Ok? Gente piensa, oh, pues a lo mejor el mundo empezó así. O a lo mejor vida empezó así. Si preguntas a gente hoy cómo empezó la vida, no te dan una respuesta. O te dan diferentes teorías. O a lo mejor vino del espacio. O a lo mejor vino de piedras. Esas teorías ya existieron por miles de años. No es algo nuevo en los últimos 2 siglos. Eso, hay gente que dice que nunca había creación, que todo el tiempo fue igual. Eso era un entendimiento por mucho tiempo, hasta que pensaron, oye, sí hay una creación. La Biblia dijo que había creación, pero nosotros por fe creemos que Dios lo creó. ¿Ok? No estábamos ahí en el principio, pero lo creemos. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Pero ya, lo principio es imposible agradar a Dios sin fe. Necesitas fe. ¿Ok? Nosotros, aunque dicen que somos ignorantes, nosotros podemos aprender lo natural y lo espiritual. ¿Ok? Podemos aprender sobre los almas. ¿Verdad? El mundo a veces niega almas. No, pues esas cosas espirituales no existen. Cuando mueras, eso es todo. O a lo mejor vas a ir a paraíso, porque todos somos buenos. ¿Okay? La verdad no te va a cambiar hasta que lo aceptas como la verdad. Y dice eso en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice que cuando Pablo fue y predicó, los tesalonicenses escucharon las palabras de Dios. Dice, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad. La palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en nosotros, en vosotros que creéis. Entonces, si crees que es la palabra de Dios, solamente es cuando la palabra puede obrar en ti. Es solamente cuando la palabra te va a cambiar. ¿Verdad? Gente puede leer, oh ya, pues Moisés, todo esto, pero nomás son fábulas. Nomás son historias. Nomás son historias de hombres, de los patriarcas para dominar mujeres o lo que sea. Nomás son para tener dominio sobre los siervos. ¿Verdad? Se necesita llegar a la Biblia con fe, que es la palabra de Dios. O si no, nunca vas a creer que es la palabra de Dios y nunca va a obrar en ti. Y Pablo dice en 1 Corintios 3 que hombres, si es Apolo o Pablo, ellos siembran y regan con agua, pero es Dios que da el crecimiento. Es hombre que está predicando, pero es Dios que da el crecimiento, que da el entendimiento. Es solamente Dios que nos puede dar entendimiento. Vamos a 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 1, dice en versículo 18. Dice, porque la predicación de la cruz es insensatez para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Al mundo es locura, pero para nosotros sabemos que es la manera que somos salvos, que escuchamos las palabras de Dios, que escuchamos el evangelio de nuestra salvación, lo creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo.
Ese es el poder. Hay poder en ese versículo. Porque cuando leo este versículo, sé que somos salvos, mientras otras Biblias no cambian. Versículo 23 dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Nosotros no estamos predicando diezmos, no estamos predicando sabiduría y filosofía, solamente que Cristo murió por nuestros pecados, que somos pecadores, que no se necesita obras, que Cristo murió por nosotros. En capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escondriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que hasta en él? Así también nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hombre sin Dios no puede entender las cosas de Dios. No puede. Quiero aprender de Dios si verdaderamente es cierto. Si no tienes fe, no vas a entender. Necesitas llegar con fe para entender. ¿Ok? ¿En cuál estoy? Versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en la que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Es ciego, hombre. Solamente cuando Dios te da su Espíritu, te da vida y te da entendimiento, si es que crees. Versículo 15 dice, pero el espiritual juzga todas las cosas, más el de nadie es juzgado, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Okay? La Biblia nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda para entender cosas espirituales. Esas cosas como, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Okay? Nos da estas cosas, nos da respuestas a estas cosas. ¿Por qué hay sufrimiento todavía? La Biblia nos da una respuesta por qué hay dolor, ¿verdad? Y el mundo pregunta esto, filosofía, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay cosas que pasan que son malas? Y pues la Biblia nos dice que es porque estamos viviendo en un mundo presente malo. ¿Okay? Pero el mundo rechaza las respuestas bíblicas. Todo el tiempo se encuentra debates entre cristianos o agnósticos o ateos y nunca funciona. Un día estaba mirando uno que era de 20 cristianos contra un agnóstico y tenía como 3 preguntas. Una de las preguntas que el agnóstico tenía era ¿por qué hay sufrimiento? Y había como 3 cristianos que no tenían como respuestas buenas. Y luego había una muchacha que dijo, es porque en Génesis 3 fue la caída de hombre. Y dije, yes, como esa es la respuesta. Por eso hay dolor, porque estamos en un presente mundo malo. Romanos 8 dice que toda la creación está esperando esta redención, ¿verdad? Y luego él dice, pero yo no creo la Biblia. Y luego ella dijo, y luego trató de responder en una manera afuera de la Biblia. No, el mundo dice, enséñame afuera de la Biblia. Enséñame la evidencia del diluvio. Pues en muchas culturas alrededor del mundo tienen fábulas de un grande diluvio. Si todas las culturas tienen diluvios, a lo mejor había un diluvio mundial, ¿verdad? Enséñame la resurrección, evidencia de la resurrección afuera de la Biblia. Y podemos seguir todo el día con eso, ¿verdad? Pero la Biblia es nuestra única defensa.
es las palabras de Dios. No podemos responder hombre afuera de la Biblia. No se puede. Vas a perder. Porque la Biblia es nuestra única ofensa. Es nuestra defensa que podemos combatir mentiras, pero también es nuestra ofensa para atacar mentiras. En deportes se dice, ahora estamos en ofensa y ahora estamos en defensa. ¿Ok? So podemos atacar mentiras y defender de mentiras. ¿Verdad? La iglesia es el apoyo de la columna de la verdad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Pablo no era ignorante, él era estudiado en la ley, él era romano y hebreo. Él era de la ciudad de Tarso, era una ciudad grande, una ciudad de respeto. Es como diciendo, pues yo nací en Lake Oswego y ahí o Nueva York, ¿verdad? Como eran lugares de respeto, no era una ciudad chiquita. Pero Pablo dice, yo determiné no saber otras cosas, solamente a Cristo Jesús, a la crucifixión, a la predicación de Cristo Jesús. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Pablo predicó simple para que hombre no crea, oh wow, mira Pablo, qué tan grande él es, que confiar en Pablo. No, es confiar que Cristo murió por nuestros pecados, que esa es la palabra de Dios y podemos confiar en esto. Colosenses capítulo 2. Aquí vamos a terminar en Colosenses 2. Pero Pablo está amonestando a los colosenses que no necesitamos doctrinas de hombres, que no necesitamos seguir la ley, que somos muertos a la ley. Eso ya pasó. Pero dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿En quién? ¿En cuál? Vamos al versículo 2, dice, para que sus corazones sean consolados, estando todos unidos en amor y en todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. En Cristo, sabiendo el misterio, sabiendo esta sabiduría de Dios, tenemos todo conocimiento. En Cristo tenemos toda sabiduría. Tenemos respuestas porque hay dolor. Tenemos respuestas qué pasa con números. Tenemos respuestas de cómo somos salvos. Cómo Dios puede ser justo y justificador. Cómo es justo y también dar gracia. Tenemos respuestas para nuestros problemas espirituales. Mientras el mundo está batallando con depresión y necesitan pastillas y necesitan ir a terapias, pues la Biblia nos enseña que estos son problemas espirituales. Y nos da la respuesta que andar en espíritu, Él produce este fruto de paz, amor, gozo, longanimidad, paciencia. Okay, tenemos en Cristo toda sabiduría. No necesitamos la sabiduría de los griegos. Obviamente no nos va a enseñar cómo cambiar una llanta o lo que sea, pero tenemos sabiduría en Cristo. Okay. En versículo 8 dice, mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente, y en Él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad. Okay. Entonces, uno necesita tomar la decisión de si Dios es verdadero. De todos modos es verdadero, no importa si lo crees o no.
pero debemos tener esa decisión que vamos a llegar a la Biblia creyéndolo, para creer que sí es la sabiduría, las palabras de Dios, para tener este entendimiento espiritual, para saber nuestra salvación, saber de nuestro Señor, nuestro Creador. Entonces, ahí terminamos con eso. Ojalá les ayudó eso sobre poquito de Romanos 3:4, que no podía dedicar un estudio sobre todo esto, pero quería tomar un domingo en esto. Pues gracias Dios por tu palabra, gracias Dios que muriste por nuestros pecados, que nos has hecho miembros de tu cuerpo, que somos unidos, que estamos aquí en la tierra esperando tu venida, que cuando llegues vamos a estar arrebatados contigo en el cielo, que vamos a estar contigo siempre, que todos nosotros también estamos aquí para amonestar y exhortar unos a los otros, que ellos también crezcan en amor. Gracias Dios por tu Hijo amado y el Espíritu Santo que nos has dado. Amén.